Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos la segunda entrevista del día. Se trata de Eddie Alcántara, quien es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. Proconsumidor, así tan sencillo como se conoce en el ambiente del país. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias a ustedes, Caminero, Percio, Laura, un placer. Veo que está cerrando colmados que están... ¿cómo va esa labor? Porque hay muchos agiotistas también. No, tú sabes que nosotros llegamos en medio de cuando ya comenzaba a proliferarse el tema este de las bebidas adulteradas, trasegadas o falsificadas. Y llegamos en medio de los acontecimientos que el país empezó a conocer la cifra de letalidad ya después de terminado el feriado de la Semana Mayor. Y desde ese momento iniciamos los operativos desde antes de esa semana, porque sabíamos que siempre esos acontecimientos ocurrían. Y a partir de ahí, entonces el presidente de la República, interesado en hacerle frente al tema como nunca antes, pues conformó 2 mesas de trabajo para la erradicación de la fabricación y distribución de este tipo de bebida. Y al consumidor le correspondió encabezar la mesa de operatividad, porque la norma que lo crea pues le da las atribuciones para poder operar en el momento. ¿Se ha podido controlar? Y poder hacerle frente a esta situación sin tener que agotar procedimientos que pudieran dilatar entonces los acontecimientos que pudieran generar los resultados que ya nosotros Porque tenemos. no hemos visto más casos de muerte por alcohol adulterado, es que se ha detenido, se ha suspendido, es que la gente ha cogido miedo. No. Eso siempre ha sido por picos también. Sí. No, pero siempre, mira, nosotros, cuando el presidente, a través de la señora vicepresidenta de la República, el licenciado Luis Abinader, mostró preocupación por el tema, porque quería evitar lo que se proyectaba, que era que nosotros duplicáramos, triplicáramos ya al final del mes de mayo, a principios de junio, la cantidad de personas fallecidas por esta situación en comparación con el año pasado y el antepasado. Se conformaron las 2 mesas de trabajo, una encabezada por aduana para controlar el tema de la importación y la trazabilidad del metanol, que es la materia prima que se estaba utilizando o que se utiliza para la fabricación de bebidas falsificadas, y la mesa de operatividad que encabezábamos nosotros. A partir de ahí le hicimos frente todas las instituciones que componían esas 2 mesas, aduana, el Ministerio de Industria y Comercio, que debo decir que el señor ministro de Industria y Comercio mostró mucho interés en que se operara de acuerdo a lo que planteó el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña. A partir de ahí, él encabezó todo lo que tiene que ver con poner en operación esas 2 mesas y le hicimos frente, y al día de hoy podemos decirle al país de que los laboratorios clandestinos están en fabricación cero. En estos momentos, por consumidor, lo que está todavía en la calle, como el ente operativo, conjuntamente con SECOM, con la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, cuando le corresponde participar, estamos retirando lo que existe ya en góndolas y lo que existe en tramería. ¿Cuántas personas han sido sometidas a la justicia eso, como parte de esos cierres? Eso es lo interesante, que anteriormente nosotros veíamos la cantidad de personas fallecidas por estos eventos dolosos, que debo decir que el que está en esa práctica, el que lo comercializa, lo está haciendo consciente, que ese es otro tema que le explico más adelante. Anteriormente usted veía la letalidad, usted veía la cantidad de personas intoxicadas, pero uno preguntaba, ¿dónde está el régimen de consecuencia? Porque se actuaba con complicidad de los sectores estatales, esa es la realidad. Por eso la proliferación de esos laboratorios, la distribución de ese tipo de bebidas, y a partir de ahí ya prácticamente debemos decir que eso se convirtió en un cartel Ahora, se están como incorriente. Ahora, ¿cuántos sometimientos tenemos? Se están sometiendo los productores y los comercializadores. Porque nosotros, aparte de que también algunos departamentos o instituciones que tienen la facultad de hacer algún tipo de inspección y la misma Procuraduría General de la República iniciaba el procedimiento de investigación y sometimiento a la justicia, ¿qué ha hecho Proconsumidor? Proconsumidor estableció un mecanismo procesal, procedimental, que en el sentido de que nosotros tan pronto hacemos el levantamiento y el cierre,
nosotros enviamos a Procuraduría un oficio en el que le detallamos nombre del comercio, nombre del propietario, para que ahí se aperture una investigación para entonces esa cadena, cada eslabón de esa cadena puede ser desmantelada. Ahora dice, ¿cuántos han sido sometidos? Ahora hay más de una veintena que tienen medida de coerción. 20 personas, más de medida de coerción. Sí, medida de coerción y el proceso está encaminado. En este proceso digamos, de investigación, de persecución del alcohol adulterado, ¿qué ustedes detectaron? ¿Cuáles eran las modalidades más determinantes? Porque uno tenía la impresión que habían grandes fabricantes en esto, o que no eran solo una gente en un patio o en un tanquecito mezclando cosas allí. ¿Qué fue lo que ustedes detectaron? No, lo que pasa, por eso dije anteriormente de que eso se proliferó por la complicidad estatal, porque no era posible que tanto laboratorio... Lo que quiero entender es cómo estaba funcionando la estructura. No, de varias formas, porque hay tres tipos de modalidad de ese delito, que es la trazabilidad, el trasiego, mejor dicho, que es cuando una bebida que está construida, que está fabricada, estandarizada, pero de calidad más o menos aceptable, que es apto para el consumo, entonces la envasan en otra botella de contenido de mucho mayor costo para estafar, en la misma bebida, pero la envasan en un recipiente, en un producto de mayor costo para estafar al consumidor. Hay otra que es la adulteración, que muchas veces se habla de adulteración. La adulteración es cuando hay una bebida que está fabricada con todos los estándares que establecen las normativas, pero entonces le introducen otro tipo de químico para abultar la cantidad del contenido, para pagar menos impuestos y recibir mejores beneficios. ¿Cuál es la que está afectando? La que está matando. Es la que es falsificada, que es aquella que se fabrica desde químico cero, utilizando el metanol como materia prima. Y esa es la bebida que está afectando que los consumidores, que casi siempre son de los sectores más desposeídos, procurando abaratar costo del producto y el efecto que produce la bebida, pues entonces lo consumen a sabiendas de riesgo. Y no en muchos solamente casos. abaratando costos, sino que muchas veces estas falsificaciones lo que hacen es escudarse en marcas conocidas. En algunos casos, que no es la mayoría, porque la mayoría de los hechos ocurridos que producen la letalidad de la que nosotros ya podemos decir que la cifra es cero en las últimas semanas, ¿Qué rol ha tomado es Salud la Pública? falsificación desde cero. Muchas veces le colocan nombres que no están ni registrados en el fisco, ni están registrados en Cámara de Comercio como producto autorizado, ni tampoco autorizado por Salud Pública sanitariamente para fabricación. La Salud Pública, porque Salud Pública se supone que es la que le otorgue registros sanitarios a todos los productos que son de consumo y también se supone que tengan cierta labor en el etiquetado y en la información que el producto tiene para fines del consumidor. Cuando tú hablas de complicidad de parte del Estado, ¿a qué te refieres? ¿A un fallo en ese ámbito sanitario o involucra esa negligencia a otras instituciones? Se conocía todo el que estaba en esa práctica, o la mayoría de los que estaban en esa práctica. Y si uno llegó y le hizo el frente en el poco tiempo que tenemos y que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, y hemos podido erradicar en un porcentaje considerable esa situación, es porque no había voluntad de hacerlo. Pero nosotros tenemos 2 meses en la institución. ¿Y cuánto comercio de manera indefinida nosotros hemos cerrado? ¿Por qué no se hacía anteriormente? ¿Cuántos se han cerrado? Nosotros más de medio centenar. Y aparte de eso, nosotros no hemos, un solo creo que hemos aperturado porque había una confusión con el tema de la etiqueta. Pero cuando estamos nosotros en el campo, porque ustedes, por ejemplo, dirán, ¿cómo están ustedes detectando eso? Nosotros hemos llegado a comercio donde hemos encontrado bebidas que la etiqueta es una fotocopia. O sea, me van a decir que se había... Claro, hay una bebida que yo mencioné que se hizo, ¿cómo se llama? Meme con esto. Una fotocopia. Se la pegan a la botella. Y nosotros le hemos encontrado eso. Y marca de bebida, de ron, de alcohol, que usted dice, pero ¿cómo usted la conocía? Y tenemos el listado que nos dio la Dirección General de Impuestos Internos y que nos ha dado Salud Pública, de la que están autorizadas para su comercialización. Y usted dice, y esta marca, o sea, no sabían que esa marca se estaba, por ejemplo, en una provincia determinada comercializando en todos los sitios y nadie investigaba. O sea, lógicamente que había complicidad. Hubo una práctica una vez cuando creo que el whisky usaba corcho, que extraían el whisky con unas agujas, con una jeringuilla. Como tú metías la aguja, al sacarla, el corcho volvía y entonces la sustituían con otro material, con agua, con asunto, y de una botella de whisky hacían 2, por ejemplo. No, en el caso este que, por ejemplo, hay una bebida
hay un supuesto whisky Ajá. que es importado por la frontera del país, Ajá. que su costo está fabricado para consumo. Pero ese, cuando hablamos de la trasegación, ese es el tema que se refiere. Usted no es que la alteran, esa no es alterada, sino que esa bebida que cuesta 300 y pico de pesos y dice que whisky, La entonces le meten en envasan una en una botella botella que cuesta 3 o 4 mil pesos y tú crees que está tomando ese tipo de bebida. Ok. Eso ya es cuando se está trasegando y se está estafando Ese al consumidor. ese consumo se da solo en el ámbito colectivo del que compras al detallito, o es una dinámica engañosa en los hoteles, por ejemplo, del todo incluido. Tú dices, dame un Cuba Libre y te lo echan con cualquier cosa y tú no, y tú dices, ponme llevárselo, pero Lo único que yo puedo le decirle, ponen. lo único que podemos decirle es que nosotros, que todavía estamos enfrentando la situación y que las estadísticas están ahí, gracias a Dios, hemos tenido éxito con lo que planteó el señor presidente de la República, con el decreto que trata de controlar la importación y la trazabilidad del metanol, que hoy la letalidad ha disminuido en los números que ya ustedes conocen, anteriormente 8, 9 y 10 fallecidos en esta época por esa situación. Y nosotros podemos decir que puede haber acontecimientos Se dijo que en los próximos días, pero en las al últimas semanas ha sido cero. Un color, algún color o algo Sí, en el que iba decreto, a ser como hediondo para que la alteración del producto para que no pueda ser utilizado para En la el fabricación. caso de... Y debo decir, pero eso se hizo. sí, está, el decreto está ahí, la Dirección General de Aduana, con todos los departamentos, la Dirección Nacional de Control de Drogas, que tiene que ver con este tema de hay permitir el la importación. decreto que se está haciendo. establece ahora con el nuevo horario de toque de queda, pero también limita la venta de bebidas alcohólicas en algunos lugares. Ustedes tienen que controlar eso, ustedes como proconsumidor. No, porque nosotros como el ente nacional de vigilancia de mercado, nosotros lo que procuramos es que lo que está fabricado a través de los estándares para el consumo humano esté dentro de lo que establecen las diferentes normativas, que no haga una afectación a los derechos del consumidor, que esté recibiendo algo diferente por lo que está pagando. Hay personas que se confunden y creen que el proconsumidor tiene que ver con esto del tema de los precios y estos asuntos, y aquí hay libre mercado. Aquí los únicos productos controlados estatalmente a través de una normativa especial son el azúcar y el combustible. Pero el consumidor sí puede actuar, en efecto, como vigilante de mercado, tratando de evitar que se produzcan especulaciones que generen alzas en los precios cuando no existen acontecimientos que obliguen a que se produzcan esas alzas, como ahora. Ahora yo les puedo decir a ustedes que el alza que se han producido en la mayoría de los precios de los productos básicos en el país no es producto del mercado interno, es producto del aumento de la materia prima que se utiliza para la fabricación de la mayoría de esos productos en el mercado internacional, y que debido y producto a la política económica que ha implementado el gobierno, somos el país o uno de los países que menos afectación tenemos con el tema del aumento desproporcionado de la inflación. Si buscamos estadísticamente y hacemos una comparación del efecto que ha producido el aumento de los commodities en el mercado internacional con otros países de América Latina, Centroamérica y Sudamérica, usted se da cuenta que nosotros somos el segundo país que menos afectación hemos tenido con esto por la política económica que ha implementado el gobierno y manteniendo la estabilidad de la tasa Uno cambiaria. de los trabajos de proconsumidores es acudir a los anaqueles de los supermercados y en los colmados también para ver las ventas de productos ya vencidos o productos casi a vencer, porque lo que hacen los comerciantes es que entonces ponen un 2x1, pero tú compras uno bueno y el otro ya está vencido. Entonces, ¿qué preocupación debe tener la ciudadanía en torno a eso? No es que nosotros, mira, sus investigaciones. desde que nosotros llegamos hace 2 meses y algo, nosotros iniciamos operativos de revisión a través de publicidad y a través del Departamento de Inspección y de Buenas Prácticas. Nosotros estamos permanentemente en operativos a nivel nacional. Anteriormente no se estaba haciendo. La institución aparentaba ser una institución letargada, donde no se estaba ejecutando lo que está como atribución en la normativa 358. Y a partir de ahí, los operativos nuestros no han cesado y hemos podido revisar y controlar este tema de que se producía también el efecto de que muchos productos que estaban en el mercado estaban vencidos, otros tenían
algún tipo de situaciones que no estaban aptas para el consumo, pero nosotros estamos permanentemente con la limitación que tenemos de la cantidad de inspectores y de los departamentos de buena práctica y de publicidad de impreso. Estamos en todo el territorio nacional, lógicamente calendarizando de forma efectiva y focalizado en los productos que nosotros queremos inspeccionar. ¿Cuántos inspectores tienen a nivel nacional? Entre inspectores en sentido general son más de 20, pero cuando le sumamos los de buena práctica que se encarga de revisar para informar a los inspectores para que actúen y decomisen y puedan producir la sanción correspondiente cuando necesitan una falta, más lo de publicidad y mercado, pues nosotros estamos hablando que en la calle participan cerca de más de medio centenar, casi 60 Pero igual una cantidad muy reducida si tomamos en cuenta la cantidad de establecimientos comerciales que hay en el país, la variedad de productos. Lógicamente. Y definitivamente insuficiente para que hablemos de que son prácticas erradicadas. Lo que pasa es que si tú focalizas y calendarizas. Porque eso es territorio nacional. Sí, además. Detrás de productos específicos. Nosotros ahora estamos procurando contratar mayor cantidad de inspectores y estamos, no sé si ustedes lo han visto, estamos en el proceso de aperturar por lo menos una oficina en cada provincia del país, porque nada más tenemos 7 regionales, algunas le encontramos infuncionales, con un solo empleado que no recibe absolutamente nada. Pero ahora nosotros ya aperturamos lo que es por consumidor turístico en Punta Cana y vamos a inaugurar el de Puerto Plata, el de La Vega, Bonao, Jarabacoa, en este fin de semana. Pero ¿cuál es el papel de ese? No, el departamento, la oficina de Proconsumidor Turístico, es porque ahí, en esos sectores turísticos, muchas quejas que a veces no las recibíamos por la distancia que había entre esa demarcación con el establecimiento más cercano de Proconsumidor. Por ejemplo, el de Punta Cana tenía que ir a San Pedro de Macorís. Entonces tú dices, bueno, el de Puerto Plata tenía que ir a Santiago. Para nosotros se manda ya por la vía. Exacto. En ocasiones, pero no todos tienen la facilidad de enviarlo, porque no tienen el mecanismo de hacerlo a través de la página web, que tenemos nosotros una plataforma bastante interesante y fácil. Eddie, entra a los establecimientos turísticos para ver la mercancía, lo que se vende, pues eso es lo que... Nosotros a veces recibimos, actuamos por denuncias o al azar, cuando tenemos que focalizarnos en productos determinados que han sido denunciados, que eso es lo que nosotros hemos implementado en la institución. Y hemos creado una serie de procedimientos que la ley lo permite, porque la ley no lo exentúa, y eso ha facilitado el trabajo nuestro. Por ejemplo, con el tema de la bebida, anteriormente el procedimiento que se utilizaba era, uno llegaba a un establecimiento y veía que alguna bebida estaba denunciada o era sospechosa, tú tomabas una muestra, lo enviabas al laboratorio, que no tenemos laboratorio, que lo vamos a abrir ahora con una donación del gobierno de China a través del señor embajador, pues tenía que esperar 3 meses los resultados para después ir al establecimiento a cerrar o a decomisar. Ya la bebida estaba hace rato vendida. Ahora no, nosotros cuando llegamos pedimos factura. Por el margen de beneficio, según lo que establece la factura y la confesión, nosotros nos damos cuenta que hay una flagrancia dentro de lo que es el acontecimiento y la conciencia de que el que está vendiendo ese producto pues lo está haciendo conscientemente y procedemos al cierre inmediatamente. Pero ¿cómo funciona eso? Porque estamos hablando de que muchos de los establecimientos que venden este tipo de bebidas son establecimientos informales, muchos colmados, etcétera, que no emiten factura. No tienen factura todo, porque cuando van, por ejemplo, a un distribuidor, ellos tienen obligatoriamente, la mayoría de los casos, que emitir su factura para llevar el control de comercio. O sea, que eso funciona para fines de distribuidores. Pero clara, y comercializadores, porque mira lo que encontramos nosotros. ¿Por qué nosotros procedemos al cierre inmediatamente? Por la confesión del mismo dueño del establecimiento y porque revisamos la factura. No es posible que una caja de 24 botellas de 350 miligramos le cueste 1.850 pesos cada botella, le sale a 77 pesos. Si de impuestos solamente el que está estandarizado, el que está dentro del marco normativo, trabajando y fabricando, tiene que dejar de impuestos al Estado Dominicano por cada 100 pesos, 68 y 72 pesos. Y si un distribuidor, un colmadero, un almacén o un supermercado la compra a 77 pesos, ¿cuál es el beneficio del que le está fabricando si tiene que pagar entre 68 y 72 pesos de impuestos por cada 100 pesos? Entonces tú te das cuenta. Entonces cuando vamos a la cadena de distribución, uno se da cuenta y encuentra inmediatamente el laboratorio. ¿Y qué está pasando con esos productos? ¿Se decomisan en lo inmediato? Lógicamente, y procedemos al cierre indefinido.
Y hay muchas personas que se quejan, pues el cierre indefinido. Bueno, nosotros tenemos la facultad de cautelarmente proceder al cierre, porque lo primero que hay que hacer es preservar la vida independientemente de cualquier tipo de procedimiento. El que entiende que se le ha afectado un derecho con el comportamiento de proconsumidor, lo que tiene que ir a los tribunales Hay de la una República. bebida que llamó mucho la atención. Y ahí en los tribunales le darán la respuesta de las oportuna. adulteradas, la bebida Capicúa. Es que la Copicúa no es la de mayor. Pero eso está autorizado. Ese nombre le gustó a Sí, lo que Camilo. pasa Sí es que me gustó. tú Está eres autorizado. igual que yo, un jugador de dominó, por eso Sí, nosotros hacemos. pero está autorizado esa bebida. No, como otro tipo de bebida que también ya han cerrado su producción y que han hecho los falsificadores, que fabrican el alcohol, entonces la envasan en esa bebida que hace tiempo que los fabricantes dejaron de funcionar, entonces la están comercializando. Pero hay una bebida que yo lo dije una vez, la gente dice, óyeme, ¿cómo él dice? Se llama mojito. ¿Cómo se llama? Mojito. Mojito. Mojito Sí, como, pero es como la bebida es cubana. una bebida. No, una bebida que tú la fabricas, que tú la ves que lleva hierbabuena. Sí, cubana, es una Claro, pero le Cuba. estaban comercializando La sin marihuana, sin la y hierba buena y nada de eso, en un producto embotellado. Y la etiqueta era una fotocopia de papel Bond 16 que se le pegaba, y eso estaba en algunos supermercados del interior del país, sin registro sanitario, sin registro mercantil, sin registro en el Fisco Nacional. Pero así, en San Francisco de Macorís, nosotros encontramos una bebida que se llama Don Pablo. Entonces ustedes vieron. Cuando nosotros fuimos a llegar, y otro tipo de bebida, ya le habían avisado que íbamos. Y encontramos toda una industria, y se estaba comercializando en toda la región del Cibao, en cantidades industriales, como una entidad de esta, como una empresa de esta que están... Eddie, pero el reconocida en consumidor muchos tiene años. labores de educación también hacia Sí, el claro que sí. consumidor. ¿Cómo se puede orientar a los consumidores respecto a ese tipo de temas para que tengan ciertas herramientas básicas para poder identificar cuando hay una bebida de esta a través de los medios de comunicación? Nosotros tenemos una campaña interesante publicitaria que la hemos retenido por el tema de que el gobierno inició una campaña de orientación con el tema de la bebida, y nosotros que estamos facultados para orientar con el tema de consumo, hemos retenido lo que es ese proceso de publicidad y orientación. Aparte de eso, el Departamento de Educación de nuestra institución, de manera focalizada en los sectores neurálgicos de las denuncias y sobre los productos determinados, permanentemente nosotros estamos orientando a sectores que a su vez se encargan de multiplicar la información para tratar de evitar que que sea consumido ese tipo de productos. Porque el espectro nuestro es amplio, pero lo estamos ejecutando como establece la misma normativa. Hoy Proconsumidor está trabajando, y debo decirle, creo que un 50 o un 60% por el tema de la pandemia, pero están trabajando todos los departamentos de forma efectiva y eficiente. Bueno, muchísimas gracias, Eddie. Gracias a ustedes. Al final del programa fue la entrevista con el doctor Eddie Alcántara, director de Proconsumidor. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en una nueva jornada de Matinal.